Práctica 1. Transferencia de calor. Introducción. Calor y temperatura son conceptos que en el lenguaje cotidiano se confunden, pero son diferentes. Por ejemplo, la frase o expresión "uf, qué calor hace" es una expresión común para referirnos al concepto de temperatura, a pesar de que mencionamos la palabra calor. Calor se define como la energía cinética total de todos los átomos o moléculas de una sustancia. Cuando dos cuerpos que tienen distintas temperaturas se ponen en contacto entre sí, se produce una transferencia de calor desde el cuerpo de mayor temperatura al de menor temperatura. La transferencia de calor se puede realizar por tres mecanismos físicos: conducción, convección y la radiación. La conducción de calor. La conducción es el mecanismo de transferencia de calor en escala atómica a través de la materia por actividad molecular, por el choque de unas moléculas con otras, donde las partículas más energéticas le entregan energía a las menos energéticas, produciendo un flujo de calor desde las temperaturas más altas a las más bajas. Los mejores conductores de calor son los metales. La conducción de calor solo ocurre si hay diferencias de temperatura entre dos partes del medio conductor. Convección es el mecanismo de transferencia de calor por movimiento de masa o circulación dentro de la sustancia. Puede ser natural, producida solo por diferencias de densidades de la materia, o forzada, cuando la materia es obligada a moverse de un lugar a otro, por ejemplo, el aire con un ventilador o el agua con una bomba. Solo se produce en líquidos y gases, donde átomos y moléculas son libres de moverse en el medio. Radiación. La temperatura dada a la que se encuentra la materia puede emitir energía por medio de radiación térmica. Se produce directamente desde la fuente hacia afuera en todas las direcciones. Esta energía es producida por los cambios en las configuraciones electrónicas de los átomos o moléculas y transportada por ondas electromagnéticas o fotones cuando estos son excitados. A diferencia de la conducción o la convección, esta es independiente de la materia para su propagación. Objetivos: evaluar el efecto de las diferentes formas de operación en un mismo intercambiador de calor con flujo a contracorriente y paralelo, y comprobar la transferencia de calor por conducción en paralelo y contraflujo en un intercambiador. Material: un refrigerante, 2 mangueras, una tela de albesto, 2 pinzas, un conector curvo, un conector en Y, un matraz bola de 100 mililitros, 2 tapones de hule, 2 soportes universales, una probeta de 100 mililitros, 2 vasos de precipitado de 250 mililitros, 3 perlas de ebullición y un mechero Fisher. Reactivos: agua. Procedimiento: montar un equipo de destilación a contracorriente y paralelo. A contracorriente. Una vez conectado el equipo de destilación, se debe controlar el gasto de fluido en destilación y de fluido refrigerante, utilizando 2 gastos diferentes, un gasto medio y un gasto completo. Tomar muestras cada 5 minutos en 3 ocasiones de la temperatura de entrada y salida de agua fría y caliente y registrar. Empezar a tomar la temperatura cuando el agua del matraz bola comience a ebullir. Tener cuidado de que no haya burbujas en el destilador donde circula el agua fría. A paralelo. Una vez terminado el experimento a contracorriente, cambiar las mangueras de agua fría que están conectadas al refrigerante de tal manera que quede el sistema en paralelo. Tomar muestra cada 5 minutos en 3 ocasiones de las temperaturas de entrada y salida de agua fría y caliente y registrar. Discusión. La transferencia de calor es aquella ciencia que busca predecir la transferencia de energía que puede ocurrir entre cuerpos materiales como resultado de una diferencia de energía. Como sabemos, hay 3 formas diferentes en las que el calor puede pasar de un material o cuerpo caliente a uno frío.
aun cuando en la práctica muchas aplicaciones son combinaciones de 2 o 3 de estas y se conocen como convección, conducción y radiación. Pudimos observar que en un intercambiador de calor participan 2 o más corrientes de proceso. Unas actúan como fuentes de calor y las otras actúan como receptores del calor, el cual se transfiere a través de las paredes de vidrio de los tubos que conforman el equipo. Asimismo, observamos que cuando existe una diferencia de temperatura entre un tubo y el fluido que circula por él, se transfiere calor entre la pared del tubo y el fluido. Conclusión. Evaluamos el coeficiente global de transferencia de calor en forma teórica y experimental, viendo el efecto en las dos formas de operación del intercambiador con flujo a contracorriente y en paralelo. Al realizar la práctica, pudimos observar que con la corriente en paralelo el proceso es un poco más rápido, debido a que la temperatura alta y la temperatura baja van en el mismo sentido. Conclusión. La diferencia existente entre los intercambiadores de flujo paralelo y contraflujo es principalmente su gradiente de temperatura con el paso de sus fluidos por su interior. Conclusión. Logramos conocer las características y el funcionamiento de un intercambiador de calor, así como analizamos y medimos el flujo de calor del intercambiador para flujos paralelos y flujos encontrados. Podemos concluir que esto se da esencialmente porque se aplican principios básicos de intercambio de calor como la conducción y convección.